Entonces, la mayor parte de los fenómenos de tipo movimiento de claves, movimiento de planetas, espacio de cosas de ese tipo, hoy día pueden describir, mejor teoría que tenemos para describirlos, es la teoría general de la relatividad cuántica. Bueno, pues a la teoría general se llegó a través de un proceso, no señala el golpe, ¿no? Entonces, se parte primero del movimiento de los planetas, de las piedras, de cosas así, ¿no? Luego se incorporó la relatividad especial y a partir de ahí se llega a la relatividad general. Entonces, la intención de la charla es primero, vamos a hablar un poco de la primera parte, de cómo se llega a la relatividad general. Luego vamos a intentar describir las cosas generales de la relatividad general, y luego, en función de cómo vayamos de tiempo, pues veremos algunas aplicaciones de la relatividad general a cosas que de día a día. Bueno, pues vamos a empezar la historia por Galileo Galilei. Galileo Galilei fue el primero. Que tengo esto para poner de la pantalla sin girarme. Galileo Galilei es el primero que describe los movimientos matemáticamente. Entonces es el primero en describir los movimientos, describir los movimientos uniformes, el movimiento uniforme de cerrado, describe los movimientos combinados, por ejemplo, el giro parabólico, como una combinación de un movimiento horizontal, de un movimiento uniformemente acelerado así, y de un movimiento uniforme en horizontal y de un movimiento uniforme acelerado en la vertical. Entonces, y también es interesante preocuparse de cómo se ven las cosas desde diferentes sistemas de referencia. Entonces, por ejemplo, él hace experimentos en los barcos, con un mástil tira objetos desde un barco, desde un barco. Entonces, el movimiento es el mismo, visto desde un observador que está en el barco, o visto desde un observador que está en el muelle y que ve al barco moverse con dirección uniforme. Es el primero que se ocupa de cómo se ven distintos observadores de los terrenos. Entonces, establece el principio de la teoría de Galileo, que dice que la que habla de la equivalencia de movimientos vistos por sistemas de referencia que se mueven así con la dirección uniforme. Luego viene Kepler. Kepler es el que describe por primera vez los movimientos planetarios. Entonces introduce las leyes de Kepler, que son muy parecidas a todos nosotros, ¿no? Que nos dice que las órbitas son elípticas, que los planetas van en áreas iguales en tiempos iguales, y que las órbitas de los planetas están de alguna manera conectadas entre sí. Están conectadas entre sí por la ligación externa. Entonces, esas leyes son leyes empíricas descubiertas por ensayo y error y sin una base teórica sólida. ¿No? Estaban basadas fundamentalmente en los datos observacionales de tipo Kercher. Y en realidad, sobre todo con el tema de la conexión de unas órbitas con otras, Kepler no sabe cuál es la conexión que hay entre ellas. Él atribuye una especie de fuerzas magnéticas o algo así, no sabe muy bien eso. Bueno, luego viene Newton y establece su famosa ley de la mecánica, ¿no? Que sobre todo, la que nos interesa para la charla de hoy es la primera. La de que en ausencia de fuerzas externas, todo cuerpo que se ve asustado del costo de movimiento uniforme. Es la ley de la mecánica. ¿No? También él se ve un poco obligado a introducir sistemas de referencia donde el espacio y el tiempo son absolutos, infinitos y inmutables. También establece su famosísima ley de la gravitación universal, donde él descubre que cuando hay dos masas, la fuerza que una aplica sobre otra tiene las siguientes características, que es siempre que la central, siempre la línea de acción entre las dos partículas es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia y es proporcional a las masas de las partículas. Entonces, con esta ley, Newton consigue unificar el movimiento de graves y el movimiento planetario en una sola ley. Y también explica la dinámica, consigue con esta ley explicar la dinámica de los dos cuerpos. Es lo que en mecánica las leyes de Kepler. Es lo que en mecánica se conoce como el problema de los dos cuerpos. Y una cosa que nos interesa mucho para el día de hoy es que Newton desconoce el porqué que hay detrás de la fuerza de la gravedad, el porqué de la cierre de distorsión. No consigue entender, no sabe por qué, a qué se debe. Bueno, hay otra forma de ver la interacción entre masas gravitatorias. Es imaginar que una masa, no se trata de que es una masa produzca una interacción sobre otra, sino que una masa, un conjunto de masas, lo que hace es que tienen un campo gravitatorio, de forma tal que luego cuando una masa de prueba se coloca en ese campo, representa una interacción. Entonces siempre un conjunto de masas crea un campo gravitatorio. Y luego ya digo que una masa de prueba, en el contexto de ese campo, si uno conoce el campo, ya conocería por la dinámica de la partícula, solamente con conocer el campo. Entonces,
La ecuación que nos dice cómo se relacionan el campo gravitatorio y las fuentes es el tema del tema de Gauss. Bueno, a que gente de aquí no le digan lo que es eso. Entonces, ¿cuál es el campo de aplicabilidad de la física newtoniana? Se basa en una geometría euclidiana, esa geometría euclídea, donde el espacio es homogéneo y isótropo, el tiempo es homogéneo, se admite que existe un conjunto de sistemas inerciales en los que son aplicables la ley de Newton, y luego en sistemas no inerciales, en sistemas inerciales lo que se hace es se incorpora una fuerza ficticia que lo que hace es compensar el efecto de la aceleración del sistema de Newton. Entonces, si uno incorpora el sistema esa fuerza ficticia, ya es como se está aplicando la ley de Newton. Entonces, Newton admite que el principio de invariancia newtoniana es válido, en el sentido de que las leyes básicas de la mecánica son las mismas en dos sistemas de referencia que se mueven en sí con velocidad constante, lo que se llaman los sistemas inerciales o lineales. Y también nos dice que las leyes básicas de la mecánica son invariantes bajo la transformación de Galileo. La matriz de Galileo son necesarias. Estamos hablando de las leyes de la mecánica, de momento. Entonces, ¿qué procedimientos tenemos en mecánica? El procedimiento podemos decir que tenemos como tres caminos distintos. Uno que se llama la mecánica newtoniana, la mecánica newtoniana clásica, que es un poco lo que nos enseñan en el colegio. Los que hayan dado física en el colegio, pues se acortarán un poco del procedimiento básico que sigue. Es uno que tiene su diagrama de fuerzas, tiene ahí un sistema mecánico que quiere estudiar, se hace su diagrama de fuerzas, a partir del diagrama de fuerzas se obtiene una ecuación diferencial, y luego la ecuación diferencial con condiciones iniciales, de ahí obtiene una solución. Y luego hay otra forma de atacar el problema también, que es recurrir a constantes de movimiento. O sea, sin necesidad de resolver específicamente el sistema, uno puede, por ejemplo, aprovechar que la energía es constante, o que el momento lineal es constante, o cosas así, y saber pues, muchas cosas del movimiento sin resolver específicamente el sistema. Eso es un poco el procedimiento clásico de la mecánica lineal. Luego hay procedimientos más avanzados de mecánica elíptica, lo que se llama mecánica analítica o mecánica teórica, que son, por ejemplo, la formulación de Lagrange, la formulación de Hamilton, la formulación de Hamilton-Jacobi, las reglas de Ángulo, etc. ¿No? Se suele basar en principio lo que se llaman los principios variacionales. Son sistemas que dan mucho más juego que la mecánica que tenemos normalita en newtoniana. Luego hay otro, que incluso es todavía más potente, que es lo que se llama la teoría general de los sistemas dinámicos, que se basa mucho en la teoría de ecuaciones diferenciales. Bueno, lo importante de todo esto es que se logró evolucionar la mecánica de tal manera que se tenía la sensación de que era superpotente, que era capaz de aplicarse en cualquier cosa. Entonces, pues, la mecánica clásica no relativista consigue explicar la mayor parte de los hechos dinámicos observados. Por ejemplo, el primer análisis, seguramente, de la mecánica newtoniana fue la predicción del retorno del cometa Halley. La predicción del retorno del cometa Halley. Luego, también se ha aplicado y se aplicó con gran éxito a la mecánica celeste. La técnica de mecánica celeste, con todo tipo de cálculo de fluctuaciones, etc. Con métodos avanzados, con métodos matemáticos avanzados del segundo tipo de visto. Y luego, por ejemplo, permitió el descubrimiento de Neptuno, ¿no? Por interferencias gravitatorias. Entonces, esto llevó un poco a la idea eso, de que ya por unos enormes se sabía todo. Y que resolver sistemas mecánicos era como darle la churrera de resolver ecuaciones diferenciales, estar todo el día resolviendo ecuaciones diferenciales. Entonces, es un poco la idea del mecanismo de Laplace, de aquello de que si una mente privilegiada que conociese la posición de todas las partículas y la velocidad de todas las partículas, sería a priori capaz de conocer el futuro y el pasado de todo el universo. Pero, sin embargo, había cosas por ahí que seguían quedando en cartera. Entonces, Le Verrier, en el año 1859, descubre que Mercurio presenta una precesión del perihelio que resulta que no consigue explicar, siendo solamente aplicando técnicas de perturbaciones. Entonces, él cree que había un planeta interior y se dio nombre que se llamaba Vulcano. Incluso se le dio nombre antes de encontrarle. Se le estuvo buscando entre 1860 y 1870 por ahí, se le estuvo buscando en eclipses. Bueno, pues se estuvo buscando en eclipses y incluso hubo algunos que se anunció que se había encontrado y luego eran estrellas. El caso es que, por más que se buscó, Vulcano no aparecía. Bueno, pues más o menos por aquella época, Maxwell introduce sus ecuaciones del electromagnetismo, con las cuales consigue unificar la electrostática, el magnetismo y la óptica. Bueno, para lo que nos interesa a nosotros ahora, lo importante de las ecuaciones de Maxwell es que no satisfacen el principio de relatividad de Galileo, lo cual es raro, en el sentido de que ¿por qué las leyes de la mecánica sí las satisfacen y otra que las leyes del magnetismo no?
También predice que la luz consiste en ondas electromagnéticas que vibran en el éter. Esa es la hipótesis del éter. Aquí el éter también era muy raro. Se intentó buscar cuál era la velocidad de la luz con respecto al éter. Y resulta que todos los intentos que se hacían de buscar el éter por donde estaba, lo que se hacía era, utilizando la velocidad de la luz como referencia, se trataba de medir la velocidad de la luz en una velocidad cuando estabas en dirección a la fuente y cuando estabas en dirección contraria. Y bueno, pues resulta que las medidas que se hacían eran que la velocidad de luz que se obtenía era siempre la misma. No se logró encontrar ninguna diferencia. Bueno, pues entonces aparece un tal Albert Einstein que construye su teoría especial de la relatividad bajo estos dos postulados. Nos dice que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores inerciales, que no depende de la velocidad de la fuente luminosa ni de la velocidad del observador. Y nos dice que las leyes de la naturaleza, todas, las de la mecánica y de las del electromagnetismo, son las mismas para todos, deben ser las mismas para todos los observadores inerciales. Es lo que se llama el principio de equivalencia relativista. Entonces, este nos dice que no existe un éter portador de ondas electromagnéticas y que por tanto no existe un sistema de coordenadas absoluto en el que describir los movimientos. Esto a lo que lleva es que las transformaciones de Galileo que no son válidas, entonces hay que buscar otras. Hay que buscar otras alternativas para los cuales los sistemas, para pasar de un sistema a otro, sí que sean equivalentes. Deben ser estudias propias. Entonces, ¿cuál es la condición esencial que deben de cumplir las relaciones de transformación? Que todos los observadores inerciales deben ver los frentes de onda esféricos. Son dos observadores inerciales que se mueven uno con respecto al otro con velocidad uniforme. Bueno, pues los dos deben de ver la misma velocidad de la luz y los frentes de onda esféricos. Bueno, pues las transformaciones más generales que satisfacen eso son las transformaciones que se llaman transfronteras de Pareto, que están escritas ahí simplemente en el informativo. Como debe ser, para bajas velocidades convergen con la de Galileo. Consecuencias importantes de las transformaciones de Lorentz. Bueno, imaginemos aquí que, por ejemplo, uno tiene una botella, ¿no? Y yo que estoy en reposo con respecto a la botella intento medir la longitud de la botella. Voy a obtener una cierta longitud. Otro observador que, por ejemplo, deja por aquí en un barco o en algo a velocidad uniforme, también intenta ir, en la medida que pueda hacerlo, intenta medir la longitud. Por tanto, si vamos a ver que está tirado. Bueno, pues él va a encontrar una longitud menor. Con lo cual nos encontramos que la medida de las longitudes depende del observador. No todos los observadores miden las mismas longitudes. Y luego imaginemos que tenemos aquí algún tipo de péndulo o algo así. Y yo con mi reloj en reposo intento medir el tiempo del periodo. Voy a medir un tiempo. Bueno, pues el observador de antes, cuando intenta medirlo, mide un tiempo más largo que el mío. Con lo cual, los tiempos, los intervalos temporales, no son los mismos, ni mucho menos que el sistema de referencia. Por eso se introduce lo que se llama el tiempo propio. El tiempo propio es un reloj medido medido por un reloj que va con la propia partícula. Por ejemplo, si es por eso de que yo mido el intervalo de lo que sea allá donde está el fenómeno, de forma local. ¿No? Entonces hay una cosa importante, es que el tiempo propio viene por parte. Bueno, imaginémonos que, por ejemplo, yo me meto en una nave espacial y me voy a velocidades próximas a la luz, muy lejano. Estoy muy lejano, bueno, muy lejano. Pues para mí, cuando se te ocurre, por ejemplo, en mi tiempo propio local transcurren 20 años. Cuando mejor, para los observadores que se han quedado aquí en Tierra, han transcurrido a lo mejor 400. El tiempo propio transcurre tanto más lentamente cuanto más rápido vayas. Y de hecho, para los fotones que van a la velocidad de luz, el tiempo propio no transcurre nada. Bueno, pues esto ya veremos cómo luego es importante a la hora de interpretar los fenómenos gravitatorios. Cuanto más rápido vayas, más lentamente transcurre el tiempo propio. Hemos visto que los intervalos espaciales y los intervalos temporales dependen del observador. Pues entonces es posible construir una estructura de 4 dimensiones llamada espacio-tiempo que incluye a la vez las dos cosas, los intervalos espaciales y temporales. Y esta estructura resulta que tiene una propiedad que es rara, que es la misma para todos los observadores inerciales. Los intervalos espaciales son relativos, los intervalos temporales son relativos. Pero el intervalo espaciotemporal es el mismo para todos los observadores. Todo el tiempo intervalo. Esto lleva al nacimiento del espacio-tiempo. A partir del tiempo nace de alguna manera el espacio-tiempo. Y entonces, tal como anunciaba Minkowski en 1908,
En el sucesivo, el espacio por sí mismo y el tiempo por sí mismo están condenados a desvanecerse de las sombras y solo un tipo de vida indirectos mantendrán una vida independiente. En relatividad se define la energía de esa manera que viene. La energía se puede demostrar que la energía de una partícula atomista es la energía cinética más mc cuadrado. Entonces, si nos situamos en un sistema de referencia en el cual la partícula está en reposo, por ejemplo, si es una partícula solo, en el que la partícula está en reposo, pues entonces esto nos lleva a que es igual a mc cuadrado, que es quizás posiblemente una de las propiedades más famosas de toda la física. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que la masa y la energía en realidad son la misma cosa, que la masa es una especie de energía concentrada. En realidad, el que tengamos para la energía corriente los julios como unidad y para la masa los kilos es casi un accidente histórico. La masa es una forma de energía, una forma de energía como cualquier otra. Entonces, ya veremos como siempre a partir de ahora en adelante muchas veces hablamos de masa-energía. No hablamos de masa, hablamos de masa-energía. Bueno, pues de la misma forma que hemos introducido antes el espacio-tiempo a partir del espacio y el tiempo, es posible introducir otra cantidad que es muy importante en toda la realidad, que se llama el codirector momento-energía. Ese codirector momento-energía se construye a partir del momento lineal y a partir de la energía. De la misma manera un poco parecida a como antes se introducía los intervalos espaciotemporales a partir del espacio y del tiempo. Entonces, el momento lineal depende del observador. La energía depende del observador. Pero esa estructura que hemos introducido aquí, como un domo, como un tera, resulta que es absoluta. Todos los observadores lo ven igual. Entonces, uno puede imaginar ahí una partícula que está moviéndose por el espacio-tiempo. ¿No? Diferentes observadores ven esta flecha de diferente manera, pero el intervalo es la misma. La flecha intrínsecamente es la misma siempre. Es la misma flecha. O sea, eso nos dice algo intrínseco de la naturaleza. Algo que un observador, por ejemplo, que está aquí, un observador aquí, que está aquí, un observador está aquí, cada observador ve la flecha de una forma diferente, pero la flecha tiene un significado físico intrínseco. El codirector momento de energía es una unidad absoluta. Es una invariante que nos revela el comportamiento dinámico de la partícula. Por ejemplo, cuando una partícula se mueve por el espacio-tiempo, siempre es tangente. Esto es como una flecha que siempre es tangente a la trayectoria de la partícula. Se conservan todo tipo de colisiones, sean elásticas, inelásticas, de cualquier tipo. Y su módulo es la masa exacta. Bueno, resulta que hasta ahora, ¿qué hemos conseguido hasta ahora? Hemos introducido lo que es el espacio-tiempo, hemos visto que la masa es equivalente a la energía y hemos introducido el concepto de codirector momento-energía. Esto es lo que necesitamos para la actividad general, porque el espacio-tiempo y el codirector momento-energía de alguna forma van a ser las entidades centrales de la teoría general de la relatividad. Ya empezamos con la teoría general. Bueno, pues se dice que Einstein, allá para el año 1907, estaba intentando extender su teoría especial de relatividad a sistemas de referencia acelerados. Entonces estaba pensando en cómo hacerlo. Y parece ser que un pintor en un determinado día se cayó de una escalera. Entonces tenía la fotones, lo observaron aquel que había sentido, que pasaba, y el pintor iba a decir algo así como nada. ¿Qué había sentido cuando se caía? No le preguntaba. Y él debía decir algo así como nada, que no había sentido nada. Entonces, el instante luego en la oficina de Berna, donde trabajaba él, se puso a pensar en todo esto y dijo, claro, mientras el pintor cae, no siente nada del sentido porque no siente la gravedad. Es como, por ejemplo, los vemos en el caso del paracaidista. El paracaidista, mientras cae, no siente, él no sabe que está en un campo gravitatorio, pero nunca hace flotar. No siente, no sabe si estás en la Tierra. O sea, si le quitaran la pista de la Tierra, no sabe si está en la Tierra o no está. No tenía nada. Entonces, él se da cuenta de una idea de que es que localmente, en un instante dado, el paracaidista se mueve como si estuviera en un sistema inercial. Localmente, en un momento dado, es decir, que se deja llevar por inercia, la misma inercia de Newton, en cierto modo. Entonces se da cuenta que localmente en un campo gravitatorio equivale a un sistema inercial. Y que eso le vale como punto de apoyo para extender la teoría general, la teoría especial de la relatividad a la general. Luego además hay otra cosa. Imaginemos ahí que tenemos ahí un señor haciendo experimentos dinámicos en la Tierra. Ahí con su habilidad haciendo experimentos. Y luego, ese mismo observador o otro está en un cohete, montado en un cohete que no tiene ventanas, no tiene nada, y el cohete se está moviendo hacia dirección uniforme. Entonces,
resulta que es imposible, ese señor que está ahí no puede, con ningún experimento mecánico, distinguir entre si está en el campo gravitatorio o si está en el cohete. Las dos cosas, un campo gravitatorio y un movimiento acelerado, son la misma cosa. Entonces, cuando uno estudia campos gravitatorios, también está estudiando cómo se ven las leyes físicas desde el punto de vista desde el punto de vista de un observador en un sistema acelerado. Entonces, la idea es esa, que mientras el pintor está cayendo, no siente la gravedad, que localmente es como si estuviera en un campo inercial. Entonces, a Einstein se le ocurre que es que, claro, la idea mágica es que lo que ocurre es que el señor este está flotando en un espacio-tiempo curvo. El señor está flotando en un espacio-tiempo curvo que localmente es plano. Entonces, localmente plano significa que se mueve por inercia. O sea, esa es la idea. Que resulta que un conjunto de masas no es que creen un campo gravitatorio. Es que lo que hacen es que curvan la estructura del espacio-tiempo y que luego localmente se ve como un espacio-tiempo plano. Solo localmente. Entonces, esta nos lleva a la idea de que la gravedad en realidad es una ilusión. No hay la gravedad, no existe. La gravedad es espacio-tiempo curvo. Es espacio-tiempo curvado. Y dice que una distribución de masas de energía en realidad no es que genere un campo gravitatorio. Lo que ocurre es que genera. Sí, genera. No es que genere un campo gravitatorio, lo que hace es generar un espacio-tiempo curvo en el que las partículas simplemente flotan. Y nada más. ¿Y cómo flotan? Flotan por las geodésicas. ¿Y qué son las geodésicas? Las geodésicas es, en un contexto de un espacio-tiempo curvado, lo más parecido a una recta. Es entre dos puntos es la curva que minimiza el intervalo espacio-temporal. Esa es la curva. O sea, es lo más parecido a una recta en el contexto del espacio-tiempo curvado. Y una cosa muy importante para luego interpretar algunas cosas que vamos a ver después. Las partículas materiales, ¿no? Las geodésicas son geodésicas de tipo temporal, que se dice. Es decir, que la geodésica es lo mismo a que maximiza su tiempo propio. Es decir, para una partícula, cosa que no puede salir para un fotón, cuando se mueve entre dos sucesos, se mueve de tal manera que de todas las trayectorias que tiene posibles, se mueve realmente por aquella para la cual el tiempo propio que transcurre entre el instante inicial y el suceso final es máximo. Es lo que se suele llamar el principio del máximo envejecimiento de la realidad. Ese es el principio que siguen las partículas materiales, solo las materiales. Entonces, la gravedad no es una fuerza física que se transmite a través del espacio y viaja a él, sino que es una manifestación de la curvatura del espacio-tiempo. Entonces, la gravedad tiene una naturaleza genuinamente geométrica. Y no veréis hasta qué punto, vamos a ver luego. No veréis luego hasta qué punto tiene la gravedad un origen geométrico. Entonces, la curvatura. Bueno, otra cosa. La curvatura del espacio-tiempo, ¿cómo se manifiesta? El señor que antes que estaba tirándose por el paracaídas, él ya no sabe que está en un campo gravitatorio. ¿Cómo nota alguien que está en un campo gravitatorio curvado? Es cuando se compara con alguien que está al lado. Es decir, ¿por qué? ¿Cómo lo nota? Lo nota porque su trayectoria, las dos trayectorias de los dos se desvían. Si estuvieran en un espacio-tiempo plano, no habría ninguna desviación entre las trayectorias. Es un poco la idea de las hormiguitas de ahí, ¿no? Es la idea de las hormiguitas. Estas son dos hormiguitas que están en un espacio-tiempo plano. Entonces, sus trayectorias en el tiempo siguen paralelas. Estas dos hormiguitas de aquí están en un espacio-tiempo curvado. Y estas también. ¿Cómo notan las dos hormiguitas que están en un espacio-tiempo curvo? Comparándose con otra hormiguita que esté al lado. Comparando las trayectorias. Si la hormiguita está sola, no podría saber que está en un espacio-tiempo curvado. Tiene que compararse con otra al lado. ¿Esto qué nos lleva? Que la curvatura del espacio-tiempo, la gravedad, no se manifiesta por el movimiento de flotación libre de una partícula, sino que se manifiesta por el movimiento relativo de dos partículas cercanas. Es decir, que hay gravedad, sí, solo sí, dos líneas del universo cercanas y casi paralelas de dos masas dentro microscópicas se curvan y se señalan. La idea es que en el espacio-tiempo, la curvatura del espacio-tiempo es local, siempre local. Gravedad aquí, flotación aquí y flotación aquí al lado no es lo mismo. Dos partículas que están, una flotando aquí y otra flotando aquí, flotan de diferente manera, no flotan igual. Vamos a ver ahora las fuerzas de marea. ¿Qué son las fuerzas de marea? Desde el punto de vista primero de Newton, desde el punto de vista de la mecánica teórica. Y vamos a imaginar que tenemos un astronauta y que una astronauta es algo extenso. Vamos a suponer que no es una partícula, sino que es un objeto extenso. Y vamos a verlo desde el punto de vista de un observador que está en la superficie.
en la Tierra. ¿Qué ocurre? Resulta que ahí la gravedad está tirando de él, pero está tirando con más intensidad que la cabeza, porque está más cerca. Es por cómo es la ley de la gravitación universal, que depende del punto, depende de cómo la apliques del punto. Y luego, como va siempre hacia el centro de la Tierra, ahí está tirando hacia allá, y ahí está tirando hacia allá. Entonces, esto es como lo vería un observador en tierra en reposo. Y sin embargo, ¿cómo ve el astronauta? El astronauta como ve, el astronauta ve que él tiene un tirón para allá, tiene un tirón para allá, tiene un tirón para allá, tiene un tirón para allá. Esto es lo que a veces se llama el efecto espagueti. Tendencia a contraer así, y estirar, o sea, tiende a convertirlo en un espagueti. Es un libro de formación para leer más. O sea, estas son las fuerzas de marea, tal y como se interpretaría desde el punto de vista de la física newtoniana. ¿Y cómo se ve esto desde el punto de vista de la teoría de la relatividad general? Pues se ve desde un punto de vista un tanto diferente, ¿no? Porque está que desde el punto de vista de la teoría general de la relatividad, las fuerzas de marea son la manifestación de la curvatura de la curvatura del espacio-tiempo. En el sentido de que flotación libre aquí y flotación libre aquí no son lo mismo. Por ejemplo, imaginemos que ahí tenemos esto, y que inicialmente esto son un conjunto de partículas que no interaccionan entre sí, que están formando una esfera. Y la dejamos ahí en el campo gravitatorio. ¿Qué va a ocurrir? Que la Tierra va a tirar de ella, esta partícula va a flotar para abajo, y va a flotar más rápido que esta de aquí. Y esta de aquí va a flotar en esta dirección, y esta de aquí va a flotar en esta dirección. Entonces, lo que uno nota es que al final, lo que inicialmente era una especie de círculo, se va a convertir en un óvalo. Ahí se juntan por ahí y se estiran por ahí. Pero ¿y esto por qué desde el punto de vista de la teoría general? Porque lo que para las fuerzas de marea de Newton es desviación de unos X entre sí en espacio-tiempo curvo, y el caso de visto desde el punto de vista de la relatividad general. Es lo mismo, el mismo fenómeno, pero visto de maneras diferentes. Es diferentes maneras de flotar. ¿Por qué? Porque depende, siempre la flotación depende de las características locales, de cómo es la curvatura en el espacio-tiempo en tu punto donde estás, allá donde estás. Y la curvatura aquí no es lo mismo que la curvatura aquí y la curvatura aquí. ¿Cómo caracterizamos la geometría de un espacio-tiempo global? Lo caracterizamos por una cosa que se llama la métrica. Que la métrica, al fin y al cabo, es una fórmula que te da la distancia entre los puntos para escribir en cualquier instante. ¿No? ¿Y qué es una fórmula? No nos interesa más. ¿No? Entonces tenemos muchos tipos diferentes de métricas, pero podríamos decir que se distinguen de tres maneras. Porque a veces tenemos una geometría plana, a veces tenemos una geometría de tipo esferoidal, y tal vez tenemos una geometría de tipo similar. Que son los tres tipos diferentes de geometría que nos vamos a encontrar. Pero la métrica en sí es que, digamos, lo que nos da es cómo es geométricamente el espacio-tiempo curvado. Vale, con gracias. Bueno, pues entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto hasta ahora cómo se comporta una partícula libre en un espacio-tiempo curvo. Pues una partícula lo que hace es explotar en el espacio-tiempo curvo por las líneas más rectas posibles, es decir, por las geodésicas. Y su única regresividad es la geometría del espacio-tiempo en el lugar donde está. Y nada más. No le importa el resto del mundo. Lo que le importa es cómo está curvado el espacio-tiempo allá donde la partícula se encuentra. Nada más. Pero ahora nos falta la otra historia de la película. Entonces, hemos visto ahora, antes, que el principio de equivalencia nos llevaba a la idea de que un conjunto de masas crea un espacio-tiempo curvado. Bueno, pues ahora nos queremos meter, y de hecho nos queremos meter de lleno en cómo es eso, cómo funciona. Eso nos va a llevar al corazón mismo de lo que es la gravedad, que es lo que nos falta. Entonces, primero vamos a hacer una descripción cualitativa de cómo es. Luego vamos a ver cómo es la ley de la distorsión, tal como la encontró Einstein, y luego vamos a ver una visión mucho más profunda de cómo funciona este mecanismo. Entonces, ¿cómo un conjunto de masas pliega el espacio-tiempo? Bueno, pues podemos decir que el modo en que lo hace tiene 4 características. Estas son características muy típicas de la relatividad especial. Imaginemos que estamos en el centro de la Tierra. En el centro de la Tierra o en el interior, en un sitio con una masa. ¿Cómo es la geometría del espacio-tiempo curvo que crea? Pues es siempre de tipo esfera. La geometría que crea siempre es de este tipo. Que se dice de tipo contractiva, que se dice igual. Contractiva es porque es lo de las hormiguitas. Hay contractiva con el sentido de que las hormiguitas siempre vienen a juntarse. Por eso se llama contractiva. Vale, ahí es como una masa crea o curva el espacio-tiempo allá donde está. Y la cuestión está y fuera, y en el exterior. Pues la curvatura que se genera es de tipo silla, de la justa del otro tipo. Y
Una curvatura de ese tipo genera fuerzas de marea. Fuera genera fuerzas de marea y dentro no. ¿Qué características más tiene? La transición entre una y otra siempre es continua. El espacio-tiempo nunca se rasga. Y luego, otra cosa más, otra característica más, es que las fuerzas de marea tienden a diluirse a medida que nos alejamos de la masa que curva el espacio-tiempo. Digamos que esas son las 4 características que tiene el cómo la materia-energía curva el espacio-tiempo. Dentro es de ese tipo, o sea, lo tipo esfera, lo de la geometría de la esfera. Fuera tipo silla, que es continua y que tiene un mismo del tiempo. Entonces, ahora bien, nos vamos a preguntar el espacio-tiempo de fuera, ¿cómo se curva? Luego vamos a ver esto de una forma mucho más profunda, pero la idea con la que nos podemos quedar ahora es, vale, digamos, yo estoy justo ahí en la fronterita, y ahí me está generando, la masa me está generando una curvatura de esta de tipo de esfera, ¿vale? ¿Y qué curva el espacio-tiempo fuera? Pues la respuesta es, el propio espacio-tiempo curva el espacio-tiempo de al lado. El de al lado, 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 el de al lado. Al final lo que hace es formar una línea de al lado. Ahí, esta parte de ahí, es geometría de tipo esfera. Esta tipo silla tiende a diluirse con una distancia y es continuo. Más o menos es eso. Entonces, hay una cosa, eso, relación a distancia es eso, porque el espacio-tiempo, allá donde está, llega también el espacio-tiempo incluso si no es masa. Entonces, Einstein, por allá por el año 1912, se propone encontrar ahora nos falta la ley. ¿Cuál es la ley de la distribución? Einstein allá por el año 1912 se propone como objetivo encontrar cuál es la ley de la distribución que provoca el sistema. O sea, cuantitativamente, ¿cómo es? Cuantitativamente, exactamente, ¿cómo es? Bueno, ¿qué condiciones debe cumplir la ley? Esta que busca él. Debe entenderse como una extensión de la realidad especial que incorpora la gravedad. Es decir, lo mismo, como decíamos antes, incorporar la gravedad es lo mismo que incorporar descripciones de sistemas de referencia acelerados. Porque lo que contesta no distingue un campo aleatorio de un sistema de referencia acelerado. Pues debe ser un tránsito de una a otra de acuerdo con lo que establece el principio de equivalencia. Debe satisfacer el principio de relatividad en su versión más extendida. Es que las leyes físicas son las mismas en todos los sistemas de referencia. O sea, no solamente las leyes de la mecánica, como al principio decía Galileo, no solamente en sistemas inerciales, como ocurría en la relatividad especial, sino que también aquí debe incluir también cualquier sistema de referencia esté acelerado o no esté acelerado. Es lo que se dice que tiene que ser totalmente coherente. Y Einstein tenía una guía para esto. Sabía que tenía que explicar el tema del... Él tenía la intuición física como para saber que debía de explicar lo del período de Mercurio. Sabía que también tenía que explicar lo de la regresión de los rayos de luz en torno a una masa. Y sabía que tenía que explicar la dilatación gravitatoria del tiempo. Es decir, que un reloj en presencia de una masa, él sabía, porque lo había deducido de otra manera, que un reloj en presencia de una masa va más lento que cuando está en el espacio para ir suelto. Entonces, todo esto, estos fenómenos que él sabía y que lo habían movido, tenía que salir de alguna manera de su mente. Bueno, pues después de un camino infructuoso de varios años, ¿vale? Que si alguna vez tenéis oportunidad de leer la historia que hay detrás de todo esto, es una cosa de lo más interesante. Ahora no, es que no hay tiempo de contarla. El caso está que alrededor del año 1915, David Hilbert y Albert Einstein consiguen de forma más o menos simultánea llegar por fin a la misma ley. Hilbert llega con información que le había proporcionado a Einstein de forma mucho más directa porque era un matemático mucho mejor, y Einstein un poco a trancas y barrancas al final acaba encontrándolo también incluso unos pocos días después de Hilbert. Entonces al final llegan a la ley que es esa, está un poco igual. Lo importante es que relaciona el contenido del momento de energía con el espacio-tiempo que curva. Ahí lo que hay que ver ahí es que a partir de una cierta distribución de masa-energía, esto genera un espacio-tiempo curvado. No se desenvuelve mucho más. Y la idea general que hay aquí detrás es que la masa-energía y la geometría del espacio-tiempo están, en cierto modo, acopladas. Localmente siempre, la una con la otra. El espacio-tiempo controla la masa-energía, diciéndole cómo ha de moverse. Y la masa-energía controla el espacio-tiempo, diciéndole cómo ha de curvarse. Entonces, el problema típico de la relatividad, ¿cuál es? Pues es un poco lo mismo que hay cuando uno está en la mecánica normal. En la mecánica normal es, tengo una distribución de masas y quiero calcular cuál es el campo gravitatorio. Y utilizo, por ejemplo, el tema de Gauss, lo que vimos antes. Aquí, utilizando la ecuación de Einstein,
Tengo una determinada distribución de masas y quiero saber qué geometría, qué métrica, qué geometría me crea esa distribución de masas. Y una vez que conozco la métrica, luego ya puedo estudiar cómo se comporta una partícula en el contexto de si hace tiempo o no. Es como un trabajo en dos fases. ¿Vale? Eso es muy claro. Pero antes de ver esto para unos casos concretos, vamos a hacer como una especie de técnica. Y me voy a meter un poco en un fregado, porque es una cosa que es un poco complicado de contar, pero al mismo tiempo realmente interesante. En fin, vamos a ver. Imaginémonos que tenemos ahora, por ejemplo, un círculo. Tenemos un círculo de círculos, el círculo y la circunferencia. Decimos que la circunferencia es la frontera del círculo, porque es el conjunto de puntos que no son puntos interiores al conjunto, que no está totalmente rodeado de puntos del sistema. Imaginemos que cogemos un cuadrado. ¿Cuál es la frontera del cuadrado? Las aristas. La arista sería la frontera del cuadrado. Bien, eso en dos dimensiones. Ahora, nos vamos a una dimensión. En una dimensión tenemos una curva cualquiera. ¿Cuál es la frontera de la curva? Su punto inicial y su punto final. Decimos que la frontera es cero si la curva es cerrada. Creo que más o menos se entiende, es un mismo. Y ahora, pasamos a tres dimensiones y vemos un cubo. ¿Cuál es la frontera del cubo? La frontera del cubo son las 6 caras. ¿Vale? Ahora subimos y nos vamos al espacio tridimensional. Eso intenta representar un cubo, digamos, entre comillas, en el espacio tridimensional. Bueno, pues esto hay que creárselo. Una región espacio-temporal está rodeada de 8 cubos. Exactamente 8. Entonces, fijémonos, para entender lo que sigue, es importante ver esto. Fijémonos qué estructura que tenemos. Tenemos una región del espacio-tiempo, que está rodeada de 8 cubos tridimensionales. Hay 8 tipos de cortes posibles en el espacio-tiempo tridimensional. Cada cubo tiene 6 caras. Y luego, ¿qué son las aristas de las caras? Las aristas de las caras son las geodésicas. ¿Y qué habíamos dicho antes? Que es que un campo gravitatorio se siente porque dos geodésicas se separan entre sí. Entonces, fijémonos, hay un principio matemático que es la topología algebraica. Esto es una cosa que es puramente matemática, es un teorema de topología. Y nos dice, esto parece un tema de lenguas, pero es importante, que si uno calcula la curvatura neta, como quiera que se calcule eso, que nos importa un poco la idea, la curvatura neta a lo largo de las 48, por ejemplo, ahí tiene un cubo en 4 dimensiones, que está rodeado de 8 cubos, y cada cubo de 6 caras. Es decir, una región cuatridimensional está rodeado precisamente de 48 caras. Pues bien, hay un teorema de matemáticas, de topología algebraica, que nos dice que la curvatura neta a lo largo de las 48 caras fronteras 2D, que rodean los 8 cubos fronteras 3D, que rodean a cualquier región espacio-temporal 4D, es idénticamente cero. Idénticamente cero, pero topológicamente cero. O sea, matemáticamente cero. Y esto lo compara en cierto modo como si fuera el tema de Pitágoras. Es una entidad matemática total. Bueno, ¿y por qué contar esto? ¿A qué viene de contar esto? Pues por muchas razones. Porque esto nos debe interpretar. Este es el corazón de la gravedad. Aunque no parezca, está aquí. Esto en los límites de la relatividad se suele representar de esa manera. Es la frontera de la frontera. La frontera de la frontera es una región cuatridimensional. Esa es la idea del dimensionamiento. Bueno, pues esta idea todavía no lo sabemos, pero es el corazón de lo que es la gravedad. Veamos por qué. También es posible demostrar que este principio de aquí tiene una consecuencia, y es que en esa región cuatridimensional que tenemos ahí, el momento de energía siempre se conserva. Siempre se conserva. Y da igual las circunstancias del punto, es decir, esto lleva al principio de conservación del momento de energía. ¿Qué nos dice en el colegio? El colegio nos está diciendo aquello de que la energía ni se crea ni se destruye, la energía ni se crea ni se destruye, es una cosa que nos lo decimos pequeñitos. Pues aquí vemos esto, el principio de conservación del momento de energía extendido, digamos, y vemos que deriva de algo puramente geométrico, de topología. Pero es que esto, además, luego tiene más chicha. Bueno, eso lo cuento aquí porque es que si no sabe. El cambio de momento de energía en ese cubo va a ser siempre cero. Nunca va a haber transición de momento de energía. Pero eso no significa que el contenido del momento de energía ahí sea cero. La condición que sí que se debe cumplir es que la suma del contenido del momento de energía a lo largo de los 8 cubos debe ser siempre cero.
pero cada momento de energía, pero cada cubo puede tener dentro de sí, dentro un momento de energía. ¿Y esto qué nos lleva? Bueno, pues esto que nos lleva a esta ley de Esta ley aquí nos dice que para cada cubo de esos 8 que rodea una región cualquiera tetradimensional, resulta que el momento de energía que tiene dentro equivale a la suma de los momentos de torsión de las caras. Bueno, esto parece un rollo, pero ¿a dónde quiere ir a parar? Lo que el cubo tiene dentro se nota en la frontera, se nota en las caras. Bueno, pues esto es lo que se llama la acumulación de Weierstrass-Cartan, que es la ley fundamental de la electrodinámica. Y veamos ahora qué podemos obtener con esta ley. Imaginémonos que tenemos en un sitio, en algún lugar donde hay masa, tenemos un cubo de estos. Pues imaginémonos un cubo de estos, me estoy refiriendo a uno de estos exponentes. Y que uno tiene materia y densidad. ¿Qué efecto tiene eso sobre las caras? Esa formulita nos dice que la suma de los momentos de torsión de las caras tiene que ser igual al contenido del momento de energía del cubo. Es decir, va a haber una tendencia a que digamos como que el cubo como que se hincha, digamos, vamos a decirlo así, es magnífico. ¿Y eso qué es? Eso es una curvatura de tipo contractivo, es la de tipo celular. ¿Qué es esto como está aquí? La misma que decía antes. Bueno, una cosa que me han dicho. Esto de aquí es totalmente equivalente a las leyes de Einstein. Lo que pasa es que tiene un significado físico mucho mayor, que es lo que queremos ver. Y ahora, imaginémonos que nos situamos en un sitio donde no hay masa. Hay la suma de los momentos de torsión en las caras, tiene que ser en este caso 0. ¿Vale? Y podemos decir que eso no dice mucho. Vale. Ahora se trata de mezclar un cubo que tiene más energía dentro con otro cubo que tiene más energía, que no lo tiene. En un cubo tiene más energía y en otro no. Este se va a bombar así. Entonces, como los dos están pegados, el otro va a estar así. No sé si me explico. ¿Me expliqué cuando son dos cubos pegados? En uno hay masa y en otro no. Entonces, como este está al lado del que tiene masa, una de sus caras va a estar pegada. Y como la suma de las torsiones a lo largo de las caras tiene que ser 0, ¿pues qué pasa? Que este momento de torsión en una cara va a inducir a momentos de torsión en el resto de las caras. Y luego, si tenemos otro lado, también. Y si tenemos otro lado, también. ¿Y qué es eso? Eso es relación a distancia. Eso es nada más y nada menos que el mecanismo por el cual el Sol extiende su poder gravitatorio, digamos, por todo el sistema solar. Esa es la clave de relación a distancia. Y además, nos dice más información. Nos dice que si uno tiene así, entonces la curvatura va a ser de un tipo en una cara, o sea, en un eje va a ser de un tipo. Y en el otro eje va a ser justo del lado contrario. Esto es una geometría de tipo silla, de los tipos silla que hemos visto antes. Y una geometría de tipo silla genera mareas. O sea, es así como se interpreta el origen de la fuerza de marea. Así es, digamos, como la luna levanta las masas de agua de arriba. Es como consecuencia de esto. Y además también nos dice otra cosa, que la transición entre una y otra tiene que ser continua, que eso lo hemos visto antes, pero digamos explicado. La transición entre los dos tipos de curvatura es continua y además con el tiempo tiende a disiparse. ¿Por qué? Porque estos cubos vacíos que vamos poniendo, como se tiene que repartir el momento de torsión en la cara entre las demás, pues con el tiempo se disipa. No sé si me explico lo que quiero decir. Hay una cosa que yo no entiendo. ¿Por qué tenemos que recurrir al espacio de 4 dimensiones para explicar un fenómeno en el espacio de 3? Porque se hace un la teoría frontera sí. De hecho, fíjate, es que nos falta algo. Vale. Nos lleva a una cosa que esto es la caña, de verdad, que es la caña. No, es que la caña en el sentido de que esto nos lleva a la idea de que ¿qué es la gravedad? Al fin y al cabo, estamos intentando buscar qué es la caña. Queremos saber qué es la gravedad. Entonces, la gravedad es una especie de Lexing Gate. Estamos ante un mecanismo en el cual la materia, energía y el espacio-tiempo están acoplados y se acoplan de la manera tal, justo de la manera tal, en la cual el acoplamiento permite que el espacio-tiempo se conserve en cualquier región espacio-temporal. Es decir, ahí lo que crea el campo, que es la energía, curva el campo, en cierto modo, para autoprotegerse. Es como una especie de es un principio de conservación. Es lo que en los libros de relatividad se suele decir una ley singular. Y todo esto deriva de un principio puramente geométrico. ¿Me explico un poquito? Sí. Que es que, fijaos, habíamos dicho, se cumple el principio de la frontera. Esta que es un principio puramente matemático. Y eso conduce a que en cualquier región espacio-temporal nunca hay creación ni destrucción de momento de energía. Esa es una consecuencia de un principio matemático. Y
Y ese principio matemático condiciona cómo se curvan. Ese principio es el que determina exactamente cómo se curvan las caras de los cubos. Eso condiciona por completo cómo funciona, cómo unas masas curvan el espacio-tiempo. Es una consecuencia totalmente matemática. Entonces, al final, uno tiene un mecanismo en el que tiene la materia de energía y el espacio-tiempo acoplados, y el acoplamiento es tal, donde la materia es como si estuviese a propósito, curvando el espacio-tiempo de una manera tal que se autoconserva la energía, para que nunca haya variaciones. Bueno, pues esto es el mecanismo, así funciona la gravedad. Es una especie de ley sin ley que se dice en el libro de la ciencia. La ley es que no hay ley, es un principio de conservación. Y es que además, si nos vamos al terreno de la mecánica cuántica, en el mundo de la mecánica cuántica, ¿cómo se interpretan las cosas? En el mundo de la mecánica cuántica tenemos campos cuánticos, campos cuánticos. Eso, tenemos un poco. Bueno, la teoría de campo nos dice que la realidad básica que tenemos existe en un conjunto de campos cuánticos que obedecen los principios de la mecánica cuántica y de la realidad especial. ¿Y qué ocurre? Que esos campos cuánticos interaccionan entre sí. E interaccionan entre sí de tal manera que se producen cuantos en las interacciones. Y las cosas que nosotros podemos ver y tocar no son otra cosa que los cuantos que se producen en esas interacciones. No es otra cosa. O sea, las partículas materiales que nosotros vemos es eso, ¿no? Entonces, como dice un físico americano, que le gusta decir que el mundo visible es la organización invisible de la energía. Al final todo gira en toda la energía. La relatividad al fin y al cabo es eso. Es la energía, una forma de organizarse de energía. Pues aquí claro, pues la gravedad, como se suele decir en el libro de la relatividad, que es una ley sin ley. La ley es que no hay ley. Es consecuencia de un terreno matemático. La gravedad funciona debido a la consecuencia del terreno matemático. Lo demás, el cómo se producen las capas y tal, es una cosa que se entiende. Porque el significado físico de fondo es el del principio de conservación del elemento de energía en cualquier región normal, es claro. Bueno. Ahora, la intención que tenía vamos a ir haciendo un recorrido por distintas métricas para ir viendo resultados así de imaginémonos que ahora volvemos un poco, está con índices, ahora volvemos un poco a lo de antes. ¿Qué teníamos? Teníamos una determinada distribución de masas que genera la métrica. Y una vez conocida la métrica, queremos saber cómo se comporta una partícula en el seno de esa métrica. Pues volvemos a ese seno. Entonces, una distribución de masas, nota cualquiera. ¿Puedes decir que llamas tu métrica? Sí, la métrica lo que decíamos antes es la formulita, digamos, que nos dice cómo es la geometría del espacio-tiempo. O sea, nos da el cómo es el espacio-tiempo. Es una fórmula matemática. Bueno, sí. Yo sé lo que es una métrica, pero el tiempo, la explicar, es una métrica por la diaria. Sí, pero me entienden, es una fórmula que te define cómo es la geometría del espacio-tiempo. Pero define algo más que si es curvatura positiva o incurvatura negativa. ¿Cómo que se lo define? Sí. Hay muchos tipos de métricas, pero yo no puedo ser muchos tipos. El espacio-tiempo se puede ocupar de muchas maneras, pero no puede utilizar muchas. Entonces, lo más sencillo que podemos tener es un universo vacío. Universo vacío. Entonces, un universo de este tipo es homogéneo y isótropo. Entonces, en este esto genera un espacio-tiempo que es plano. Las físicas son siempre lineales. Y entonces, esta es la manera, esta métrica de aquí es la manera en que la teoría general de la realidad converge con la especial. O sea, digamos que la teoría de la relatividad especial es como un caso particular de la general, del número relativo. Y puede entenderse de esa manera, así puede entenderse. Luego, una métrica muy importante es, tenemos una distribución de masas que es como una esfera que está fija. Una masa fija que no gira. Que no gira. Entonces, genera una métrica que se llama la métrica de Schwarzschild. Que ahí está puesta ahí en la formulita, pero con una C. Está puesta ahí así que lo dice. Entonces, bajo una métrica se pueden predecir fenómenos como estos. Se puede predecir la dilatación del tiempo, el desplazamiento del bajo gravitacional, en presencia de una masa. Se puede interpretar bajo una métrica cómo se mueven las piedras. Se puede interpretar bajo esa métrica cómo es el avance del perihelio, por qué se produce el avance del perihelio en los planetas cercanos al Sol. Se puede predecir la existencia de agujeros negros. Se puede predecir la curvatura de reflexión de los rayos de luz en torno a un cuerpo masivo. Y
se puede predecir el retraso de una onda electromagnética cuando pasa cerca de la masa. Vamos a ir viendo un poco por encima, porque para no alargarlo, vamos a ir viendo un poco por encima esto. Ahora, imaginemos que estamos, de que tenemos una selección de masas esférica que está curvando el espacio-tiempo. Y ahora, tenemos un reloj que está infinitamente lejos de la masa. Infinitamente lejos. Y tenemos un reloj que está ahí, cerca de la masa. Bueno, ¿cómo comparar los dos relojes entre sí? Pues la idea es, está por esta tormenta, pero lo importante es la idea de que en presencia de una masa, un reloj corre más lentamente. Esa es la idea. Además, la tormenta casi lo mismo, está puesta en el túnel climático, ¿sabes? Esta es la idea. En presencia de una masa, un reloj transcurre más lentamente que si estuviera por ahí aislado el sol. Y luego, por ejemplo, imaginamos que ponemos un reloj que aquí a ras de suelo y ponemos un reloj ahí a ras de suelo. Como consecuencia de esto, un reloj a ras de suelo va a correr más lentamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con los relojes, porque los relojes, el cómo corren los relojes depende de dónde están. Por ejemplo, en astronomía muchas veces trabajamos con escalas de tiempo. Los que nos guste para hacer cálculos astronómicos observarán estas escalas que se usan muchas veces con las efemérides. Esta es la escala de tiempo dinámico del baricentro y esta es la escala de tiempo terrestre. Esta escala de aquí se refiere a un reloj que está en el baricentro del sistema solar. Y esta de aquí se refiere a esto. En estas escalas como se suelen ofrecer las efemérides. Están para ahí, algunos de vosotros lo conocen muy bien. Y esa escala está referida para un observador que está en el geoide de la Tierra. Y esa escala de ahí está referida a un observador que está en el baricentro del sistema solar. Entonces, cuidado, porque cuando uno tiene efemérides, ¿en qué escala está? Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay que estar formado entre unos y otros. Aquí la idea es esta. Cuando se definen, por ejemplo, relojes atómicos, cuando uno trabaja con relojes atómicos, cuidado, porque es que el reloj no corre igual allá donde esté. Pues hay que tener cuidado con este reloj. No corre el reloj aquí, igual aquí, que un reloj a lo mejor en Nueva York. O que ese reloj si lo subimos en Everest. O si lo ponemos en cualquier otro sitio. Corren de manera diferente. Muy ligeramente diferente, pero si buscamos mucha precisión es muy importante. O sea, los relojes, cuidado, porque corren en función de allá donde están. Y luego, como consecuencia de esto, está el tema es una cosa un poco parecida. Todo esto deriva de la parte temporal de la mezcla de Schwarzschild. Como consecuencia de esto, también una radiación electromagnética que escapa de una masa presenta una solución de radiación azul rojo, que no es de tipo Doppler, es de otro tipo. En eso de los relojes que acabas de contar de los satélites hay una aplicación muy importante en el GPS. Sí. Que se corrige en tierra. Con los relojes que ahora, vamos a ver una cosa de esto que vamos a contar ahora, es una cosa de verdad que de lo más curiosa y que a la gente le suele sorprender, y la verdad es que es curioso que esto la gente no lo suele saber. A mí me parece una cosa de lo más curiosa. Y me parece que la gente, muchas veces esto no lo conoce. Queremos interpretar el movimiento de las piedras en el contexto de la teoría general de la relatividad. Entonces, imaginemos ahí que está ahí el señor Newton. Y hay una manzana en el árbol y la manzana se cae del árbol, se suelta del árbol. Entonces se cae y le dan la cabeza. ¿No? Entonces, si estuviéramos en la mecánica newtoniana, uno se pondría por ahí, estaríamos suponiendo que aquí hay un campo gravitatorio, que hay una fuerza que apunta para abajo. Entonces sacaría por ahí la ecuación diferencial, diría para tales condiciones iniciales no sé qué, la resolvería, tendría el sistema y saldría todo de la manzana. Otra manera posible de enfocar ese problema sería lo de decir, la energía aquí es lo mismo que la energía cinética como la energía potencial. Entonces tal, y aplicar ese tipo de cosas que nos enseñan en el colegio. Pero es que aquí no tenemos campo gravitatorio. No hay campo gravitatorio por ninguna parte. Lo que tenemos es un espacio-tiempo curvado. Entonces, ¿cómo se mueve la manzana cuando se libera del árbol? Lo único que sabe hacer la manzana es lo que hace, es flotar. En el espacio-tiempo curvado, no sabe hacer otra cosa. Flota así porque flota, porque no sabe hacer otra cosa. ¿Y cómo se mueve esa manzana por el espacio-tiempo curvado? Se mueve por las geodésicas, de acuerdo. Pero es que para una partícula material las geodésicas son de tipo temporal. Entonces, lo que va a hacer la manzana es, de todas las trayectorias posibles que podría haber elegido, justo por aquella que se mueve es aquella para la cual su tiempo próximo, su tiempo propio, es máximo. Entonces aquí nos encontramos ahora con dos cosas diferentes. Por una parte, acabamos de ver que a ras de suelo los relojes corren más lentamente. Entonces, en cierto modo, es la idea primaria por la que la manzana cae. La manzana cae porque intenta maximizar su tiempo propio, y el tiempo propio transcurre más lentamente a ras de suelo. Pero es que luego además hay otro factor, que es, antes hablábamos del tema del tiempo propio, del tema de la paradoja de los gemelos, de que si yo me muevo a velocidad próxima de la luz, resulta que mi reloj transcurre más lentamente que un reloj que se haya quedado en tierra.
Entonces, cuanto más cerca voy de la velocidad de la luz, más lentamente va mi reloj. Entonces, la manzana podría teóricamente bajar casi la velocidad de la luz y darle la manzana a Newton. Pero ¿por qué no hace eso? Porque cuanto más rápido vaya, más lentamente transcurre su tiempo propio, que va en contra del principio de que el intervalo de tiempo propio tiene que ser máximo. Entonces, al final, el movimiento real de la manzana, justo como cae y justo la velocidad a la que cae, es un compromiso entre las dos cosas. Y luego, por ejemplo, que tenemos ahí al chiquito este que está con la pelotita. Está ahí con la pelotita jugando. ¿A qué altura máxima alcanza la pelota? ¿Cómo sabes qué altura máxima alcanza la pelota? Es un compromiso entre esas dos cosas. Al final, el tiempo propio tiene que ser máximo. Es la función, así es como se mueve la partícula, que no se hace otra cosa. La partícula no sabe otra cosa que flotar. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el movimiento de un planeta. El movimiento de un planeta. Pues, debido a las simetrías de cómo es la órbita, debido a las simetrías de la métrica, resulta que una partícula en un espacio-tiempo de este tipo, pues conserva, tiene como constante la energía y tiene como constante el momento angular. ¿Por qué tiene constante el momento angular? Eso se debe a la simetría estética. Como la masa que la métrica esta es invariante ante ángulos así y ángulos así. O sea, es invariante ante giros. Entonces, aunque no, esto hay que reservar. Entonces, como consecuencia de eso, resulta que el momento angular de la partícula es constante. Pero el momento angular es el producto vectorial del radio por el momento lineal. O sea, un poco que es a la velocidad, digamos. Entonces, el momento angular constante significa que el radiovector y el vector velocidad, ¿no?, están siempre en la misma dirección. O sea, significa que la órbita es plana. O sea, bajo la teoría general de la gravedad, la órbita de un planeta es siempre también plana. Y siempre también va a tener áreas iguales en tiempos iguales. Lo que pasa en este caso con el matiz de que es en su tiempo propio local y en su espacio tiempo local. Pero luego además, aquí hay una cosa diferente. Desde el punto de vista de la mecánica newtoniana, el tiempo es absoluto y da igual, el tiempo corre igual aquí y aquí. Pero es que desde el punto de vista de la teoría general de la relatividad, el tiempo propio transcurre más lentamente. Entonces, ¿eso qué nos lleva? Nos lleva a que si comparamos el movimiento de una partícula desde el punto de vista de la teoría general de la relatividad con cómo se movía en el caso de la mecánica newtoniana, bueno, pues en el caso de la mecánica newtoniana, los movimientos angulares y los movimientos radiales estarían perfectamente sincronizados y la órbita sería exactamente la misma. Pero resulta que desde el punto de vista de la teoría de la relatividad especial, de la teoría general, ahí va más lenta que su compañera newtoniana. Pues la consecuencia de esto, hay una forma de contar esto también. La consecuencia de esto es que así se mueve. Digamos que esto hace giros. Debido a eso, de que en el perihelio el tiempo transcurre más lentamente. Bueno, pues resulta que Einstein tuvo la suficiente intuición física como para saber que detrás de eso había algo importante. Entonces, Le Verrier predijo que había 38 segundos de arco que no se podían predecir únicamente aplicando métodos de la mecánica newtoniana. Bueno, pues al final del siglo XIX, un astrónomo americano llamado Simon Newcomb, que realizó un estudio simpático de los planetas del sistema solar, de cómo se movían, estableció firmemente el resultado de que había 43 segundos de arco que no se podían explicar aplicando únicamente métodos newtonianos. Bueno, pues hasta que Einstein consiguió explicar esto, nunca ninguna otra cosa había conseguido explicar el porqué del impulso mecánico. Entonces, Einstein descubrió esto mientras estaba buscando las ecuaciones de campo. Él buscaba que este resultado tenía que salir de las ecuaciones de campo, porque era como un test para él. Esto fue el primer test, digamos, de algo comparable con la realidad que tú puedas comparar, porque para aquel entonces era como una cosa en su cabeza tampoco. Entonces, fijaros en qué estado de tensión tenía que estar él. Y dice que cuando vio cómo esto por fin había conseguido encajar en su superior, que estaba tan excitado que fue capaz de hacer nada durante 3 días. Porque Einstein vivió esto en un estado de tensión emocional y una competencia con Hilbert, porque era una situación de campo bestial. Bueno, hay otras. Ahora, esto ya digamos para partículas materiales. Ahora, y siempre que vamos a hablar de fotones. Pues lo más interesante en lo que respecta a los fotones. En cuanto a los fotones, lo que más interesa es que un
un rayo en presencia de una masa se desvía. Hay una forma de justificarlo porque es un efecto que tenemos. Entonces, la parte, cuando analizamos la métrica de Schwarzschild y analizamos el movimiento de partículas que no son materiales, como fotones, por ejemplo, se ve que se produce una desviación. Una desviación y la desviación viene dada por ese efecto. Entonces, ¿cómo medir esto? Hay una forma, este ya sabía desde mucho tiempo antes que había una forma muy fácil de medir esto, en un eclipse del Sol. Es comparando las posiciones de las estrellas cuando está el Sol y cuando no está. Entonces, resulta que Einstein alrededor del año 1916 estaba trabajando con Sitter, un astrónomo belga. Estaba trabajando en unos modelos del universo. Es lo que ahora se conoce como los universos Einstein de Sitter, que están muy de moda por el tema de la inflación. Bueno, pues, él le pedía a De Sitter que le pusiera en contacto con Eddington. Eddington era por aquel entonces el astrónomo que era el astrónomo del observatorio de Cambridge, creo que era. Pues entonces, en medio de la Primera Guerra Mundial, se consiguieron poner en contacto Einstein con Eddington, que no se conocían. Entonces, Einstein le contó en qué consistía la teoría general de la relatividad. Y otra que Eddington pues, se enamoró de la teoría. Se enamoró y se entusiasmó por la teoría. Entonces estuvieron hablando de las posibilidades que había de organizar una expedición para comprobar esto. Entonces, Eddington se puso en contacto con Dyson, que era el director del observatorio de Cambridge. ¿No? Y entonces, pues intentaron crear una expedición para ir a ver un eclipse solar a verlo. Entonces, los astrónomos del observatorio de Cambridge, ¿no?, vieron que había una oportunidad única en 1919 porque se podía un eclipse solar cerca de las Islas, con muchas estrellas brillantes en la zona. Entonces era una ocasión realmente ideal para crear una expedición para ir a verlo. Entonces ahí, en medio de la guerra, se organizó la expedición y menos mal que la guerra acabó antes, porque es que había barcos de guerra por ahí, ¿no? Entonces, se intentaron seleccionar varios sitios a los que ir. Y de los distintos sitios, por distintas razones, se decidió hacer una doble expedición, una a Soral, en Brasil, y otra a la isla de Príncipe, cerca de la costa de Guinea. Entonces fueron dos expediciones diferentes, una que venía de Cambridge, otra que venía del observatorio de Greenwich. ¿No? Y entonces se trataba de eso, se trataba de discernir entre tres posibilidades. Se trataba de medir la desviación de los rayos de luz en torno al Sol, conectando el Sol y sin estar el Sol. Entonces, en principio había tres resultados posibles. Uno de ellos es que no hubiera ninguna desviación, otro de ellos es que hubiera una desviación, pero que fuera en el sentido de la actividad especial, solamente por el hecho de que hay una como hay una equivalencia entre masa y energía, la masa tiraría del fotón un poco como si tira una piedra, bajo el contexto de la física newtoniana. Y luego la tercera opción era que efectivamente la teoría general de la relatividad fuera correcta, ¿no?, y que el espacio-tiempo estuviera congruente. Entonces los cálculos predecían que en el borde del Sol, bajo la teoría de Einstein, debe haber 1,75 muy largo. Bajo la teoría newtoniana, 0,87. Y la otra posibilidad es que muy largo. Entonces se fue allí y con mucha polémica en la que es mejor ahora no entrar porque sería... Es bonito esto, pero vamos, que tampoco nos vamos a meter en eso ahora. El caso es que teóricamente se anunció que efectivamente los resultados predecían que el espacio-tiempo estaba curvado, que había una desviación primero y que se acercaba a este valor. Bueno, pues aquellos anunciaron, Dyson anunció allí en una sala con todos los honores, con el retrato de Newton allá al lado y unos ingleses anunciando que la teoría de un alemán era correcta y que derrumbaba a Newton. Hay una situación, la verdad, bastante curiosa, en un ambiente de solemnidad, así de esto que se cuenta en los libros. Y posbélico. ¿Eh? Y posbélico. Entonces aquello se anunció a bombo y platillo, y Einstein, que era un desconocido fuera de Alemania, aquello empezó a salir en los periódicos, en los titulares de los periódicos, como una nueva teoría del universo. Aquello se vendió de una manera que convirtió a Einstein en una especie de héroe. Salía en revistas, iba para estrenos de cine, se convirtió en el científico número 1. En realidad, en justo reconocimiento a lo que seguramente es la mayor contribución en la física que nunca haya realizado un ser humano solo. Luego, también de esto se deriva de muchas relaciones del intergravitatorio. Que es que imaginemos que tenemos por ahí un objeto lejano y tenemos aquí una galaxia que está en el. Pues como se produce la desviación de presencia de la masa, hay para una desviación
Igual se puede encontrar con situaciones muy diferentes. Se puede encontrar con que te focaliza, se puede encontrar con varias imágenes del mismo objeto, que además como pueden venir por patrones ópticos diferentes, resulta que determinado fenómeno que pase de ahí, uno lo ve, digamos, de distancias diferentes aquí de diferentes maneras. Esto es muy interesante porque permite, por ejemplo, saber cómo una distribución de masa aquí, a partir de cómo, pues, esto da mucho juego, esto da muchos grandes, por ejemplo, les permite por sí mismo notar que esto es ahí. Esta lente gravitatoria es una cosa que da mucho juego. De todas maneras, lo de la lente gravitatoria nunca he llegado yo a entender por qué no se ve un anillo en vez de 4 imágenes. ¿Por qué no se ve un anillo? Es que depende, es que ahí sí un anillo. Sí, pero en la curva de Einstein no. Porque son dos lentes dobles. Yo sí que recuerdo por ahí cómo se explica que se forma. Y en el dibujo que tienes tú ahí a la izquierda, si lo giras a lo largo del eje longitudinal, debería salir un anillo. Si no fueran más lentes. Porque no hay simetría de masas. Porque Sí, bueno, que no haya simetría. Ahora estamos viendo una distribución estricta de masa. Otra distribución posible que tenemos, una distribución también estricta de masa, pero está girando. Imaginemos que está girando, ¿no? Por resulta que, por ejemplo, nos encontramos con que la métrica esta métrica es una métrica que se llama métrica de Kerr, que digamos, fue desarrollada en el año 1963 para hacerse una idea de la complejidad casi 50 años después de la evolución del campo. ¿Qué cosas interesantes se pueden sacar de esta métrica? Porque esta métrica forma una especie de remolino en el espacio-tiempo. De tal manera que si, por ejemplo, una hipotética nave espacial que estoy apuntando una estrella, resulta que como el espacio-tiempo la está arrastrando un poquito, pues dejaría de apuntar a la estrella un poquito. Que es lo que precisamente han medido hace poquito una sonda de la NASA, se llama la sonda de que ha salido para Investigaciones, que se llamó Claro, este efecto todavía es más salvaje si estamos en un agujero negro de rotación. Porque ahí, imaginemos que por aquí tenemos estrellas. Las fuerzas de marea pueden destrozar las estrellas y pueden caer ahí en espiral, van cayendo en espiral ahí, y como la propia, el espacio-tiempo está rotando, pues resulta que se ven arrastrados por el espacio-tiempo. Y entonces se forma aquí como una especie de remolino. Esto facilita que se forme un disco de acreción. Pero es que además, en un agujero negro hay una zona que se llama la atmósfera, ¿no? Esta es la aceleración de sucesos, y esto es lo que se llama el límite estático. Se llama límite estático por una razón, porque en nuestro caso de la nave espacial, en la Tierra, la nave siempre podría, con motores, seguir apuntando a la estrella. Pero es que en esta zona de aquí, el arrastre del espacio-tiempo es ineludible. Ahí siempre se arrastra el espacio-tiempo. Entonces incluso se pueden dar a veces circunstancias que uno desde fuera están viendo la velocidad de un segundo ahí y da velocidades superlumínicas. Porque claro, lo que no está viendo en realidad es el arrastre del espacio-tiempo más el propio cambio del objeto, es la composición de las cosas. Entonces, esto facilita que se forme discos de acreción. Y luego además, otra cosa. También, otra cosa interesante que se da en esta zona de aquí. Resulta que ahí, el campo magnético, hay una cosa que se llama el proceso de Penrose, que permite que un campo magnético que vive en esta zona, resulta que adquiere energía a costa de la energía de rotación del agujero negro, a costa del agujero negro. ¿No? Entonces, en el contexto de un agujero negro, hay dos supongo que ahora no, dos orígenes de energía. El hecho de que la fricción, como las partículas van cayendo en espiral, hay mucha fricción entre ellas. Entonces, ahí hay una conversión muy eficiente de masa en energía. De hecho, es seguramente el mecanismo de generación de energía más eficiente que se conoce, mucho más que las reacciones nucleares normales. Es que hay por fricción, pues generan reacciones nucleares que convierten la materia en energía, porque eso es una cosa, por la fricción que se produce ahí entre las capas. Y luego además, por otro lado, tenemos es que los campos magnéticos adquieren energía a costa del agujero negro en la atmósfera, dentro de la atmósfera. Entonces, como los campos magnéticos adquieren energía, se puede generar un campo eléctrico inducido con grandes diferencias de potencial y tal. Entonces, lo que ocurre es que se forman estructuras de este tipo que son muy típicas, ¿no? Y esta es la estructura típica de los núcleos de galaxias activas, que son de los núcleos de galaxias activas, que son los cuásares, las galaxias F1, F2, los blózares. Al fin y al cabo, todo ese tipo de objetos que son básicamente el mismo objeto, lo que pasa es que visto de manera diferente. Depende del ángulo en que lo veas, depende de si tiene polvo o no tiene polvo, pero en realidad es más o menos lo mismo. Es un agujero negro en rotación que tiene con una estructura distinta. Es más o menos todo obedece la misma causa, más o menos parecida. Y luego, por fin, ya para acabar,
una métrica, una configuración de masa en particular es la del propio universo. Podemos aplicar la teoría de la relatividad general a todo el universo. Entonces, cuando uno utiliza una configuración de masas, que es la de un universo que es espacialmente homogéneo y espacialmente isótropo, o sea, sale una métrica que se llama la métrica de Robertson-Walker. Esta es la métrica espaciotemporal más general que descubre, que es la métrica que se utiliza como uno de los fundamentos de la cosmología física actual. ¿No? Entonces, como consecuencia de esa métrica se dieron cosas, por ejemplo, cosas como estas, el espacio de trabajo cosmológico o la propia ley de Hubble. ¿No? Entonces, este es un espacio de trabajo cosmológico que no es de tipo doble. Entonces puede ocurrir, por ejemplo, cuando está viendo el espacio de trabajo de una galaxia, la que da hacia el azul, como vamos a hacer en Andrómeda, porque hay una composición de dos cosas distintas: el desplazamiento cosmológico más los propios movimientos propios que va a tener la galaxia. Entonces, de la métrica de Robertson-Walker se deriva un conjunto de ecuaciones que se llaman las ecuaciones de Feynman, que se utilizan como base para los estudios de los modelos cosmológicos, que son esas ahí, las fugas del futuro de la vida. Lo que nos importa es que estas ecuaciones nos dicen que el universo se comporta como un fluido de expansión o contracción, que depende de las condiciones iniciales, y que la densidad y la presión de ese universo solo depende del tiempo cósmico. Entonces, fijémonos, porque esto nos lleva a que la expansión del universo es una consecuencia natural de la expansión del tiempo, o sea, de la relatividad general. O sea que Einstein se encontró con que esto ya no le gustaba. En el contexto de su época, aquello del universo en expansión no le convencía, porque él creía que el universo era estático. Entonces introdujo las ecuaciones de campo, una cosa que se llama la constante cosmológica, y las ecuaciones de Feynman con constante cosmológica sí que admiten soluciones estáticas. Lo que pasa es que son inestables. Sin constante cosmológica siempre hay o expansión o contracción. Siempre. Se deriva de la forma natural. Y es curioso porque Einstein se dejó escapar esto. Lo que era una de las cosas más importantes de la teoría que él había creado se lo dejó escapar. Pero así es la ironía de la vida. Entonces, como consecuencia de la métrica, al fin y al cabo, de ese tipo de métrica, tenemos que podemos tener este tipo de situaciones del universo. Esto es sin constante cosmológica, así de cosas muy sencillo. Luego, si metes suficiente constante cosmológica, es más variable. Entonces puede ocurrir que el universo se esté expandiendo y llega un momento en que alcance una densidad crítica y empiecen a encogerse, o puede ocurrir que se expanda para siempre, o puede ocurrir una cosa independiente de la otra. Puede ocurrir muchas cosas. Y esto nos lleva también a que podemos establecer un modelo del universo. Que el modelo de universo con el que más aceptado hoy día es un universo que más o menos que tiene estas características. Se basa en las ecuaciones de Feynman en constante cosmológica. Es decir, tiene como los modelos cosmológicos actuales se fundamentan en muy buena parte en la teoría general relativa. Es un soporte. Se trata de un universo finito y limitado, de expansión acelerada debido a la energía super. Ahí la constante cosmológica interviene aplicando una presión negativa. O sea, contribuye a la expansión con una presión negativa. Se trataría de un universo con plano con curvatura angular, de más o menos 13,73 millones de años, con esta composición más o menos, y luego que tiene un origen caliente, en el sentido de que la densidad de la energía y la temperatura disminuyen con la expansión, es decir, que en los primeros instantes se va a alterar. Si va disminuyendo, si el modelo predice va disminuyendo, es que antes era caliente. Y además, no solamente eso, extrapolando hacia atrás, por el tiempo va a cero, resulta que tenemos un punto de curvatura infinita. O sea que, según la teoría general de la relatividad, el universo habría salido de un impacto. Eso, según la teoría general de la relatividad, porque nadie está diciendo que uno pueda aplicar la teoría general de la relatividad cuando no está en escalas tan pequeñas. Esto es lo que dice la teoría como tal, sin más. Luego también, por ejemplo, el libro de Zandi, que creo que lo vamos a editar ahora, se puede sacar de la antes hasta hace poco era difícil de encontrar, también cuenta cosas de la teoría general.
Y luego, si uno se quiere ya ir a otra cosa de más nivel, por ejemplo, si uno quiere buscar un sitio donde va a explicar con detalle todo esto del principio de la frontera que está contando ahora, que es aquí el corazón, es que el principio de la frontera es el corazón de la gravedad. Es el corazón de la forma de interpretar lo que la gravedad es. El acoplamiento es entre materia y entre el momento de energía y el espacio-tiempo. ¿Qué es el corazón? Bueno, si uno quiere obtener detalles, hay que tocar bien el capítulo 15. Que eso no es un libro de educación, es un libro de esto. Esto es un libro de esto para aprender la vida, que es un libro compartido, pero que... No sé si hay que preparado. La inflación, ¿cómo entra en los modelos? ¿Es compatible? Sí, es lo que se llama la parte de los filósofos que es la cosa. Aquí hay una cosa que no me he querido guiar mucho. Cuando se pasa de las ecuaciones de Friedman y cuando se pasa de la película de Wilson Walker a las ecuaciones de Friedman, hay por ahí una... Entonces, ¿cómo explico esto? Hay que hacer hipótesis sobre lo que se llama la ecuación de estado. ¿Cuál es la relación entre la densidad y la presión? Entonces, uno puede jugar ahí con distintas ecuaciones de estado. Entonces, hay algunas de ellas que son consistentes con la ecuación. Y lo que se llaman los ecuaciones de estado. Esto viene de suponer que la relación, la relación entre la presión y la densidad es de una cierta manera. Entonces, admite, es una posibilidad. Puede surgir, se puede ver de forma natural la fase de transición entre la presión y la densidad. Tengo una duda. ¿Podemos volver a la diapositiva en la que mostrabas cómo el espacio por dimensiones se puede rodear por 8 cubos? Bien, ahí explicabas que la forma en la que se va curvando el espacio-tiempo, ¿La forma? perdón, la forma en la que se va curvando el espacio-tiempo depende de las curvaturas de las caras de los cubos, de tal manera que si dos caras se curvaban así, las otras caras, Sí, no sé cómo es exactamente, a lo mejor tampoco es en todo así. las caras de los ejes perpendiculares se iban a curvar. Sí, son curvaturas distintas, desde luego, de signo distinto. Yo tengo aquí mi duda. Si entre estas dos caras la curvatura es convexa, cóncava, me da igual, Ya. las otras dos caras, los otros dos ejes se van a curvar de manera igual o hay una predilección. Los detalles tampoco los conozco, pero lo que sí que se genera una curvatura distinta. Es como así. Sí, pero tú date cuenta de que si yo tengo un cubo y tengo dos caras que se curvan, luego tengo otros dos ejes que van a marcar que están las otras cuatro caras. Eso se tiene que contraer. Que esas se tienen que contraer. Tienen que respirar. La pregunta es si sabías o si sabéis por dónde voy a encontrar si las contracciones en las otras cuatro caras iban a ser simétricas o había algún eje de predilección. En teoría, como una forma de polaridad. En teoría, si se trata de una distribución simétrica, debería ser igual. En teoría, pero no te sabría decirlo con total exactitud. Lo que sí que creo que es claro es que la curvatura reciben diferentes. Ahí está el que produzca las fuerzas de marea. Hasta ahí lo entiendo. Lo digo porque cuando has explicado eso... ¿Por qué tienen que ser iguales? Pues sí. Claro, me ha venido a la cabeza el efecto piezoeléctrico, en el que tú sabrás que hay un ejemplo de que... Pues no. No lo conozco. No lo conozco con tanto detalle como para saber. Privilegiados. Es que las palabras... No lo conozco con tanto detalle. O sea, yo lo que conozco de esto es no mucho más de lo que... Algunas sí me he ojeado en invertirse y tal, pero tampoco he reconocido. En este tema es interesante la idea esta para ver cómo se transmite la gravedad por el espacio-tiempo. Sí, pero eso tiene una implicación que no sé si en alguno de estos libros entra en ella, que es la naturaleza de esos hipotéticos cubos que se van deformando. O sea, el espacio debería estar relleno de esa especie de hipotéticos cubos para que se transmitan de unos a otros. No, pero si usted tiene cubos son las fronteras de regiones cuatridimensionales. Claro, esas regiones, sí, pero eso quiere decir que hay algo a través de lo que se transmiten esas deformaciones. O sea, algo... Una materialidad elástica. La relatividad general le da entidad corpórea al espacio. Sí. El espacio-tiempo no es Esa entidad corpórea... un lugar donde suceden fenómenos, sino que... Claro, no son menos espectadores. El espacio-tiempo no son menos espectadores. Esa entidad corpórea... Y la energía están totalmente acoplados. ¿Qué naturaleza tiene esa entidad corpórea? Están totalmente acoplados. Esa es la pregunta.
Esto es un poco como los campos cuánticos que se acoplan entre sí, de todo es algo parecido. No sé. Nos lleva a Otra pregunta. La idea del porqué de la acción a distancia es esa, que unos cuerpos se van transmitiendo la acción gravitacional Sí, la idea es buena. de unos a otros. La idea es buena, pero... Nos lleva a la investigación y ciencia. ¿Has visto el último número de la vinculación a debates? Sí, se observa que el universo es plano hasta los puntos decimales, las últimas operaciones que hay. ¿Cómo encaja ahí las partículas generales? Si el universo es plano, debería tender a, pues, la curva de espacio debería tender a darse, ¿no? Sé lo que quiero decir, pero nada, si no lo sabría ahora cómo contestar. Necesitaría tener el libro delante y ver lo que me da. Sé lo que quiero decir. Que para eso necesitaría tener el libro delante y ver lo que me da. No sé tanto como eso. Yo tengo una pregunta, esta sí que la sabes contestar seguro porque lo has dicho prácticamente muy bien, así que seguro que la verás. Has dicho al principio que se sustituye la idea de Newton de un centro que atrae otras cosas, una masa que hace otras cosas, por un campo deformado en su proximidad. Sí, por eso hace tiempo que Cuando se aproxima una masa pequeña a una grande, según la teoría antigua, digamos, o la teoría de Newton, está atraída por ella y entonces no puede evitar que sea a otro lado, va hacia ella porque le atrae porque es más grande. Según esta teoría, se deforma el espacio-tiempo con el que tú dices flota, que no te digo muy bien, porque está flota. Y al llegar a ella, la visión según los dibujos que tienes tú es algo así como que cae hacia ella porque está, el espacio-tiempo se dobla y no tiene más remedio que ir por ese camino. Y mi pregunta es, lo que tú has dicho es algo relacionado con el tiempo propio, pero no me entera de nada. No puede caer, no puede caer porque si cayera, estamos otra vez en la teoría de Newton, estamos hablando de la teoría de la relatividad. Luego, No cae. el concepto de caer no existe. En la teoría general no hay entonces, ¿por qué va en la segunda teoría? ¿Por qué va hacia esa masa principal? Sí. Porque simplemente está flotando por el espacio curvado. ¿Pero por qué no flota para otro lado? Se deforma, entonces en la deformidad hay una, digamos, la dirección, que porque va en sentido contrario justo. Claro, porque no sube por esa... Pero es que el tiempo avanza. O sea, siempre la curva de cómo es la variación del tiempo, hacia acá hay una variación, pero siempre el tiempo siempre va a ir a la misma. Esto es una fecha. En el espacio-tiempo siempre está el tiempo va siempre aumentando. Sí, pero no indica que tenga que caer hacia la otra, simplemente que avanza el tiempo. Antes has dicho algo parecido a que busca el camino en el tiempo propio se maximiza. Sí, el tiempo propio, como si una partícula material, las características de una partícula material son un tiempo temporal. Entonces, minimizan el espacio-tiempo y maximizan el tiempo propio. O sea, que la deformación escoge... No, se trata de que entre todas las trayectorias posibles que hay entre los dos sucesos, aquella que realmente ocurre en la realidad, ocurre en la naturaleza, es aquella que maximiza el tiempo propio, que es lo mismo que la geométrica. La partícula simplemente fuera ¿Cómo voy a poder vivir más? pero claro, o sea, cae como caería el paracaidista de la casa. De que lograr el Tampoco se siente. en el orden de la tierra, el agua, el aire y el fuego. Cuando hablamos de paracaidistas, eso no dice que cae en el aire, no siente la gravedad, especialmente cuando la gravedad Porque localmente, no hay ninguna fuerza que localmente, si puedas parar de una masa, De su equilibrio la expresión quizás que lo que nos conecta, cuando está cayendo en caída libre, que no experimenta la gravedad. no siente esa Yo no creo que siente la gravedad total, porque en ese momento no de se hecho, opone a la gravedad. si lo metes en una caja, él no sabría que está cayendo. Si lo dejas en una caja y él no ve la Tierra por una parte, él no sabría que está en campo de petróleo. De hecho, localmente lo único que hace es dejarse la Tierra. Bueno, que no siente nada y yo también he caído. No, pero es verdad, o sea, estás cayendo, si tú te dejas la Tierra, Cuando está en caída libre, eso no es la gravedad. no te dejas. No hay ninguna otra que sea. Claro, estamos viendo que no hay ninguna otra cierta ya.
La ISS está en la Para eso es mejor quizá el... Si el sistema fuera bidireccional, es como una piedra que da un impulso de lo que se deja sin Pero para eso quizá es mejor el ejemplo del astronauta que está en caída libre permanente, porque está cayendo permanentemente. Entonces por eso está en órbita. Al que cae para caída le frena al aire, no sé qué. Claro, es verdad. O sea, estamos suponiendo que el aire permanente, que no hay otro tipo de fuerzas más que la fuerza permanente. Claro. Una caída que nunca se olvida. Muy bien. Bueno, eso sí lo que te sirve, porque nunca varía. Y bueno, pues... Muy bien.